El rugido del estadio, una masa de metal y carne enloquecida, no era de aliento, sino de confirmación. Era el grito colectivo que declaraba: ya es tarde. Los 400 metros finales se abrían como una herida luminosa sobre el tartán, y el aire espeso olía a ozono y a sudor fermentado, a la desesperanza que solo el deporte de alto rendimiento puede evaporar en un instante. El cronómetro marcaba una verdad ineludible. La favorita europea, con su zancada larga y mecánica, ya había ganado mentalmente la carrera, y ahora solo le quedaba cruzar la línea como un trámite administrativo. Un manto de silencio fatalista caía sobre las gradas que esperaban ver la bandera tricolor. Era la rendición tácita, el momento en que se acepta el bronce o el cuarto lugar con dignidad. Todo estaba consumado, salvo por el sonido seco y rítmico de un par de pulmones que se negaban a implosionar en la penumbra de la retaguardia. La brecha era un abismo insultante, 30 metros de vacío donde la historia parecía haberse detenido para burlarse. La televisión ya enfocaba a la blonda atleta nórdica, cuyo rostro mostraba una displicencia técnica, el gesto de quien sabe que no tiene rivales, solo meros acompañantes. Muy atrás, luchando contra el viento que solo los perdedores sentían, venía la figura diminuta y enfundada en el verde rabioso del uniforme mexicano. Era solo un eco, una mancha de color irrelevante que batallaba contra la tiranía del ácido láctico. El narrador, con la voz rota, ya preparaba la conclusión digna, el reconocimiento al esfuerzo valiente pero insuficiente. Pero ella, la que nadie nombraba ya con esperanza, no escuchaba el lamento del mundo exterior. Solo sentía el infierno de sus cuádriceps y el mantra furioso que se repetía en el eco de su cráneo. No he terminado. La favorita, en un gesto de suprema arrogancia olímpica, se permitió un latigazo ocular hacia atrás, buscando confirmar la inutilidad del resto del pelotón. Al ver a la silueta mexicana convertida casi en una sombra lejana, una sonrisa helada, casi imperceptible, se dibujó en su labio superior, un eco de la frase que había pronunciado en la rueda de prensa previa: jamás me alcanza. Ese milisegundo de suficiencia fue la chispa. El insulto, más que el dolor físico, fue el combustible que encendió el último y desesperado reservorio de adrenalina en el cuerpo de la mexicana. Ya no se trataba de una medalla, sino de la ofensa. Era el peso de un país, la rabia de generaciones silenciadas, condensada en 1900. Una respiración que se transformó de jadeo en rugido sordo. La derrota ya no era una opción, era una afrenta personal y nacional que debía ser vengada en el asfalto ardiente. Entonces, sin que nadie en el estadio, ni siquiera su propio entrenador, pudiera anticiparlo, ocurrió el cambio. No fue un aumento gradual de velocidad, sino un quiebre violento del ritmo. El dolor se hizo secundario, la realidad se distorsionó. Los brazos de la mexicana comenzaron a bombear con una ferocidad que sugería una posesión más que un esfuerzo deportivo. Sus rodillas se levantaron buscando el cielo con una angularidad que hasta hacía un segundo parecía imposible. Ella se había transformado en un proyectil tardío, disparado ciegamente a través de un espacio de tiempo que ya no le pertenecía, corriendo no para alcanzar un tiempo, sino para negar una profecía. Los comentaristas se atragantaron. El ruido del público, que ya se había resignado a un aplauso cortés, se detuvo, reemplazado por un silencio tenso, el presagio de que algo irracional y milagroso estaba por desdoblarse en los últimos 150 metros. Este silencio no era de respeto, sino de cálculo. Desde la cabina de transmisión, el grave de la voz de don Ernesto, el narrador oficial de la prueba, rompió el estancamiento. Su tono, forjado en años de objetividad estadística y patrocinio europeo, se forzó a sonar sereno, aunque su respiración delataba el pánico ante lo inesperado. Nos recordó, con la frialdad de un veredicto judicial, que el margen de error para la mexicana era nulo. Caballeros, volvamos a la realidad, sentenció. La diferencia que nos separa de la plusmarquista mundial es abismal. Ella está corriendo por la medalla. Nuestra atleta,
por un honorable quinto lugar. Lo que vemos es una ilusión óptica causada por el esfuerzo final, pero la física del deporte no miente. La ventaja de la danesa era superior a los 10 metros al tocar la última curva, una distancia que ni el viento a favor ni la fe patria pueden acortar en tan poco margen. Hay que ser realistas. La realidad que mencionaba don Ernesto tenía nombre, nacionalidad y un aura de superioridad indiscutible. Ingrid Vintergard, la dama de hielo de Copenhague. Su historial era una pared de récords y patrocinios inexpugnable. Había dominado la temporada con una facilidad insultante, rompiendo 2 veces su propio mejor tiempo. Vintergard no corría contra sus rivales, sino contra el cronómetro, y cada una de sus zancadas era financiada por consorcios multimillonarios. Días antes, cuando se le preguntó sobre la amenaza que representaba el contingente menor de América Latina, ella había sonreído en la conferencia de prensa, un gesto pulcro y gélido. «Jamás me alcanza», había dicho en un español perfecto y condescendiente, mientras sorbía agua mineral de una marca que la mayoría de nuestros países no podría pagar. Esa frase se había grabado a fuego en la memoria colectiva, un desprecio sutil pero demoledor. La brecha numérica era una humillación documentada. La danesa, clasificada indiscutiblemente como la número 1 del mundo, había registrado un tiempo de 4:02.11 en su mejor carrera, mientras que la mexicana apenas se había rozado el 408. Este margen de 6 segundos en una carrera de media distancia no era una desventaja, era un abismo. Además, Vintergard entrenaba en laboratorios de hipoxia a nivel del mar con tecnología de punta, mientras que nuestra corredora dependía de pistas de tierra agrietada en la sierra y del apoyo económico de su familia. El contraste se sentía en el ambiente, tan palpable como el olor a tartán quemado por el sol. El mundo del deporte, un negocio despiadado, ya había escrito el guión. El poderío económico dictaba el podio. El único misterio restante era por cuánto tiempo la corredora de México podría sostener la farsa antes de que la lógica la devorara. Así fue como la mesa estaba servida, no solo para una derrota deportiva, sino para una declaración geopolítica. Los jueces, con nístesi, sus cronómetros listos, parecían aburridos por la falta de suspenso real. El consenso global había fallado el veredicto antes de que se disparara el arma inicial. La medalla de oro era europea, y cualquier movimiento de la corredora azteca era meramente cosmético, un intento heroico pero fútil de salvar el honor. Ella no estaba luchando solo contra la potencia muscular de Vintergard, sino contra el peso implacable de los rankings, contra millones de dólares invertidos en nutrición y biomecánica avanzada, y contra la inercia de la historia que rara vez permite que los desposeídos se roben la gloria reservada para el primer mundo. El locutor, sintiéndose ya seguro, empezó a preescribir su cierre para el 5º lugar, una nota educada y condescendiente sobre el corazón indomable. Pero mientras la voz de la autoridad seguía dictando la derrota inevitable, nuestros ojos, pegados a la pantalla, contaban una historia diferente. La distancia, esa abismal diferencia de 10 metros citada por don Ernesto, se estaba licuando. Se había reducido a 8, luego a 6. La favorita europea, que hasta hace un momento corría con una cadencia mecánica perfecta, ahora giraba la cabeza con una mueca de incredulidad, forzada a reconocer que la sombra que sentía a su espalda no era el peso de su propia expectativa, sino una amenaza real y palpable. La indignación era una capa densa sobre la pista, porque sabíamos que, para que esa muchacha ganara, no bastaba con correr rápido. Tenía que romper las leyes de la estadística, desafiar al dinero y burlar al destino que el resto del mundo ya había escrito. Faltaban 150 metros y la resistencia estaba por terminar, o la profecía, finalmente, por ser negada. La cámara se congela. Retrocede el tiempo. Para entender el calibre de la hazaña que exigíamos en esos últimos metros, debíamos mirar atrás. Veríamos a la favorita europea correr sobre tartán impoluto,
con zapatillas de carbono hechas a medida, asistida por un equipo de fisioterapeutas que medían cada molécula de glucógeno y cronometraban el sueño REM. Su preparación era una ciencia de millones de euros, la cumbre del deporte de élite. La nuestra, en cambio, era una fe terca, forjada en la austeridad. Si la europea representaba el laboratorio, la mexicana era la tierra viva, el esfuerzo crudo. Ese abismo de infraestructura era la ventaja real que ella debía descontar en cada zancada. Ese era el verdadero lastre del que debía deshacerse. Mientras la reina de Europa se aclimataba en complejos de lujo a nivel del mar, con piscinas climatizadas y gimnasios de vanguardia, nuestra corredora enfrentaba la realidad de las alturas mexicanas. Pistas de tierra quemada por el sol o bañadas por la lluvia, rodeada del aroma a pino y polvo, donde cada respiración a 4000 metros era una pequeña agonía que debía volverse costumbre. No había cámaras hipobáricas para simular el entrenamiento, solo la hipoxia natural y brutal de los volcanes que le forjaba los pulmones. Sus tenis, a menudo desgastados y remendados con cinta adhesiva, se llenaban de gravilla. Los entrenamientos no terminaban con un masaje sueco de recuperación, terminaban ayudando a su familia, con el cuerpo dolorido, esperando que el esfuerzo del día anterior se tradujera en oxígeno extra cuando más lo necesitara en el extranjero. Los manuales de entrenamiento decían que un atleta de clase mundial necesitaba un séquito de especialistas. Ella solo tenía a su entrenador, a veces a un mentor local, cuya principal herramienta era la experiencia de campo y no el análisis de Big Data. No había dietas proteicas personalizadas calculadas al gramo. Había frijoles y tortilla, la energía ancestral de su tierra, que debía suplir la carencia tecnológica. Cuando sentía una punzada, no acudía a la resonancia magnética para buscar la lesión, sino al instinto o a remedios caseros transmitidos por generaciones. Corría con el peso de la improvisación y la escasez. Su cuerpo era su único laboratorio, sofisticado, una máquina creada no por ingenieros de élite, sino por la pura necesidad de seguir adelante sin rendirse jamás ante la adversidad. Y luego estaba el peso invisible que cargaba en su mente, la historia de décadas de casi logros. Cada vez que México enviaba una promesa al tartán mundial en estas distancias, la narrativa terminaba invariablemente en el noble cuarto lugar, en la medalla rosada pero no conquistada. La prensa nacional, a menudo más realista que soñadora, ya había pronosticado su posición con cruel certeza. Una buena competidora quizá pase a la final, pero el podio es para Europa o el norte de África. Ella no solo corría contra una atleta de potencia mundial, corría contra una tradición de decepción, contra la voz interna que le susurraba que ese metal sagrado no estaba destinado para ella o para su bandera. La falta de fe en el potencial del triunfo se sentía incluso en el eco de las pocas entrevistas que le daban antes de los eventos. El apoyo del público masivo era condicional, lleno de frases vacías como «ojalá le vaya bien», «no, estamos seguros de que ganará el oro». No era una favorita mediática, no era una máquina de patrocinio con vallas publicitarias. Los grandes titulares se reservaban para los deportes donde ya existía la hegemonía o donde el dinero fluía sin reservas. Ella era una nota a pie de página hasta ese momento, la tapada que nadie terminaba de tomar en serio en las grandes capitales deportivas. Este desinterés, sin embargo, se convirtió en una armadura. Si nadie esperaba nada de ella, no había nada que perder, solo la dignidad del esfuerzo supremo. Fue en una de esas mañanas frías, sintiendo el ardor ácido en las pantorrillas después de una subida extenuante en la sierra, cuando entendió algo crucial. Su desventaja era su única ventaja real. Las rivales venían de la comodidad absoluta. Ellas corrían para ganar prestigio y sostener récords. Ella corría para sobrevivir, para demostrar que el ingenio podía vencer al presupuesto infinito.
La europea corría con la presión de mantener su corona de hegemonía. La mexicana corría con la rabia contenida de quien ha tenido que luchar por cada metro de dignidad en su vida austera. Cada dolor en el músculo ya no era un síntoma de debilidad, sino un recordatorio palpable del sacrificio que la había moldeado, una reserva secreta de energía. Y ahora, a 150 metros del final, mientras la favorita europea lanzaba ese ataque final que había sido diseñado por computadoras y financiado por corporaciones millonarias, nuestra corredora no sentía solo la fatiga del momento presente. Sentía la gravilla en sus suelas gastadas, el sabor a tortilla quemada en el desayuno de hace años, el eco de los periodistas que la habían ignorado por ser de un país sin tradición de triunfo en la distancia. Cada gramo de ese pasado se estaba concentrando en el músculo que ardía. El recuento controlado de la desventaja histórica había terminado. Esos 150 metros finales no eran una carrera de velocidad pura, eran la culminación de un entrenamiento que había durado toda una vida de escasez. Era la hora de la verdad, donde la fe tenía que demostrar que era más rápida que la estadística. La mexicana, impulsada por la rabia histórica, decidió que la cautela era un lujo que no podía permitirse. Sus zancadas se alargaron, no con la técnica perfecta de las europeas, sino con la potencia cruda de quien empuja contra el viento del altiplano. La pista, antes un soporte muy firme, se convirtió en una cinta transportadora que demandaba un peaje doloroso a cada pisada. Ella no subió la velocidad, sino que la desató, permitiendo que sus demonios internos marcaran el ritmo de su huida hacia adelante. El sonido del respirador forzado comenzó a competir con el rugido del estadio, una señal inequívoca de que había cruzado la línea roja del esfuerzo controlado. En ese momento no corría por medallas, corría por el derecho a ser vista, a dejar de ser la sombra que solo se notaba al ser doblada. La estrategia de supervivencia había mutado en un acto de rebelión silenciosa que solo ella y el cronómetro entendían. La favorita, Elara Helsen, sintió el cambio en la cadencia detrás de ella, pero solo como una leve molestia, un zumbido insignificante en su oído. Miró de reojo, notando la aparición fugaz de la corredora desconocida de América, y su reacción fue de un profesionalismo frío y desinteresado. Para Helsen, este era un juego de ajedrez donde las piezas menores simplemente se movían para darle forma a la partida principal. No había peligro, solo la inevitable necesidad de disciplinar el ritmo. Con una fluidez casi insultante, ajustó su braceo, inyectando un 10% extra de energía que elevó la velocidad sin que su rostro revelara esfuerzo alguno. Era el poder institucional del deporte europeo, financiado, entrenado y diseñado para dominar, actuando con la precisión de un reloj suizo. La mexicana era una variable intrascendente que pronto sería devuelta a su lugar, más allá del grupo de cabeza. El reloj marcaba los 400 metros de carrera, justo la mitad del trayecto, y el calor del mediodía se había condensado en el aire como una manta pesada de humedad tropical, haciendo que cada inhalación fuera un sorbo amargo de vapor. Los músculos, que apenas unos minutos antes se sentían elásticos y complacientes, comenzaron a emitir las primeras señales de alarma, calambres diminutos, pinchazos que anunciaban la llegada inminente del ácido láctico. La fatiga ya no era una posibilidad futura, sino un inquilino presente en las piernas de todas las competidoras, incluso de las gigantes. La carrera se transformaba de una prueba de resistencia cardiovascular a una batalla psicológica para ignorar el dolor. Era en este punto intermedio donde las verdaderas intenciones se revelaban y donde la diferencia entre el talento natural y la tenacidad forjada en la dificultad se haría brutalmente evidente
ante los ojos del mundo, aunque nadie estuviera observando a la nuestra. Para Luisa, el aire denso y pesado era una réplica exacta de las atmósferas opresivas que había superado en los entrenamientos en altura, pero aquí, bajo la lupa del mundo, se sentía multiplicado por 100. Su respiración se había fragmentado en jadeos rítmicos que raspaban su garganta como arena. Cada zancada era ahora un acto de fe ciega, pues el dolor en los isquiotibiales le gritaba que se detuviera, que ya había demostrado suficiente. Cerró los ojos por un microsegundo, sintiendo el sudor picar en sus párpados, una mezcla salada de esfuerzo y miedo que descendía por su rostro. El rugido del público, que antes era una melodía confusa, se había transformado en un pitido constante, un eco sordo que solo servía para recordarle que estaba sola en medio de miles. Era la hora de pagar la cuenta del ritmo explosivo y no había descuentos ni tregua. Helsen, la diosa rubia de la pista, decidió que el juego de ceder la delantera había terminado. Con una mirada calculadora a la pantalla del estadio, notó que el grupo principal se había compactado demasiado para su comodidad. No quería un final apretado. Su objetivo era demoler la moral de sus rivales mucho antes de la recta final. Ejecutó su movimiento característico, un incremento sutil pero devastador del ritmo, diseñado para ser imperceptible a primera vista, pero mortal para las que ya estaban al límite. No fue un sprint, sino una elevación controlada del pedal de gas. El efecto fue instantáneo. Como un látigo invisible, el pelotón se estiró violentamente. Este era su territorio, su momento para ejercer la autoridad inherente que venía con su estatus de campeona mundial. El mensaje era claro: si querían seguir, tendrían que desangrarse para hacerlo. El movimiento de Elara actuó como un filtro cruel, separando a las aspirantes serias de aquellas que solo corrían por orgullo. Los cuerpos de dos corredoras del África Oriental, conocidas por su formidable aguante, comenzaron a tambalearse y a caer hacia atrás, sus sueños pulverizados por el ritmo implacable. El grupo de cabeza se redujo a solo 4 atletas de élite, moviéndose como depredadores sincronizados. Luisa, la corredora mexicana que nadie había invitado a esta fiesta, se encontró milagrosamente aferrada al extremo trasero de este cuarteto de asesinas. No estaba corriendo cómodamente, estaba pegada con pegamento invisible, cada paso una lucha desesperada contra la fuerza centrífuga que amenazaba con expulsarla. Su técnica comenzaba a resquebrajarse, pero su voluntad, esa armadura forjada en la adversidad, permanecía intacta, a pesar de que sus músculos gritaban rendición. El corazón de Luisa latía con la violencia de un tambor de guerra, y el sabor metálico de la sangre inundaba su boca, señal de que su cuerpo estaba operando más allá de sus límites aeróbicos. En ese instante de agonía, la mente intentó negociar. Ya basta, detente, el 8º lugar es suficiente, nadie te juzgará. Pero una imagen se interpuso ante la niebla del dolor, las caras curtidas de su abuela y de su gente, observando la televisión en la plaza del pueblo, esperando un milagro que solo se logra a base de sufrimiento. No podía rendirse, no por ella, sino por el peso de una nación que históricamente se le había negado la gloria en estas pistas. Cada músculo que se contraía era un recuerdo de las madrugadas gélidas, de las carencias superadas. La renuncia no era una opción cuando se llevaba en la espalda el uniforme de la esperanza. Mientras tanto, la narrativa televisiva global ignoraba por completo la tenaz supervivencia de la mexicana. La cámara principal se mantenía fija en el duelo visual entre Elara y la China, las dos potencias que se disputaban el oro y la hegemonía. Los comentaristas europeos ya estaban debatiendo si Helsen rompería el récord olímpico, sin siquiera molestarse en mencionar el nombre de la figura diminuta
ruta que se arrastraba valientemente a escasos metros. Para el mundo, la carrera era un enfrentamiento binario. La tercera y cuarta posición eran meros adornos estadísticos. Esta invisibilidad era el mayor regalo y la peor maldición de Luisa. El anonimato le daba la libertad de morir en la pista sin la presión mediática, pero también significaba que si fallaba, su esfuerzo sería borrado instantáneamente de la memoria colectiva. Al acercarse a los últimos 200 metros, la gravedad pareció aumentar su fuerza sobre la pista. Luisa ya no podía mover los brazos con soltura. El braceo se había vuelto rígido, desesperado, un intento de mantener la inercia más que de propulsión. Las rodillas subían con dificultad, como si cada articulación estuviera llena de cemento caliente. El ruido del público se había desvanecido por completo, reemplazado por la sinfonía brutal y personal de su propio cuerpo colapsando. El silbido del aire buscando desesperadamente los pulmones, el golpeteo violento del corazón en las costillas y el siseo ronco de los pies arrastrándose. Este no era el sufrimiento controlado del entrenamiento, sino el muro de la desesperación física. Era el momento de romper o ser rota, y las líderes, inconscientes del fuego detrás, mantenían un ritmo infernal. El dolor ya no era una sensación, sino una identidad. La mexicana se había convertido en una manifestación pura de la agonía atlética, con los ojos vidriosos y la mandíbula tensa en un gesto de desafío silencioso. El aire no entraba, se arañaba. Sus piernas, que habían sido herramientas de velocidad, ahora se sentían como pesadas anclas que se negaban a cooperar. Cada paso, un acto consciente de voluntad sobre la física. Estaba corriendo en un túnel de fatiga donde solo existían el color ocre de la pista y la espalda inalcanzable de las líderes. Había cruzado el umbral donde el entrenamiento se termina y empieza el milagro. La estadística decía que se rompería en cualquier momento, pero la fe, esa energía invisible que trajo desde el desierto, le susurraba que aguantara. Solo un poco más. La recta final aguardaba, y con ella la posibilidad de reescribir la leyenda. El ácido láctico era un tsunami corrosivo, gritándole que se detuviera. Pero el cuerpo es solo una carcasa. La verdadera batalla se libraba en el espacio diminuto entre el pánico y la memoria. Cerró los ojos por un microsegundo, sintiendo el olor a tierra mojada y a esfuerzo ajeno, y la imagen la golpeó. Su madre, con las manos ásperas, cosiendo bajo la luz de una bombilla débil, el miedo de perderlo todo, grabado en el surco de sus arrugas. Ese rostro, el de la mujer que había vendido lo poco que tenían para comprarle unos tenis decentes, era el único velocímetro que le importaba ahora. No podía fallar, no porque el país lo pidiera, sino porque la fe de una sola persona dependía de la resistencia de sus rodillas. Este no era un estadio, era el camino de vuelta a casa, y estaba prohibido detenerse. Se preguntó si la favorita europea, con su patrocinio millonario y su equipo médico de élite, entendía la dimensión del esfuerzo que se desplegaba a su lado. Para la europea, esta era la confirmación de un legado. Para la mexicana, era la creación de un futuro desde la nada. Un acto de desesperación calculado. El recuerdo del papel arrugado en la mesa de la cocina, la amenaza silenciosa de la hipoteca, actuó como un látigo invisible en sus talones. Esos kilómetros que devoraba la pista no se medían en metros, sino en el peso de la responsabilidad. La medalla no era solo metal brillante, era el seguro para que su hermano pequeño pudiera terminar la escuela. Era el agua limpia y la dignidad para su pueblo natal. El dolor físico era preferible a la vergüenza de volver con las manos vacías y el alma rota. El aire acondicionado del estadio, limpio y filtrado, se sentía artificial, ajeno a la vida real. Ella anhelaba el polvo hirviente de su pista improvisada, el olor salino del sudor seco bajo el sol inclemente del desierto, el auténtico laboratorio de su voluntad. Mientras sus
pulmones suplicaban una pausa, el eco interno de los vítores lejanos de su gente, esa marea silenciosa de millones de corazones puestos en una sola figura diminuta, la obligó a endurecer el gesto. Eran generaciones de sacrificio condensadas en cada zancada que daba sobre el tartán. Cada músculo que ardía no era un fallo, sino un tributo a la resiliencia mexicana. Escuchaba el jadeo rítmico de la europea justo delante, una sinfonía de superioridad que debía ser silenciada, y se aferró al orgullo de su bandera como un talismán de guerra. La silueta rubia de la favorita se mantenía inalcanzable, moviéndose con una cadencia que parecía inhumana, desprovista de esfuerzo, casi flotando sobre el sintético. Era una máquina perfectamente calibrada, un diseño occidental de la eficiencia, y la mexicana era corazón puro, corriendo a la intemperie del cálculo y la estrategia. El cronómetro mental le gritaba que ya había superado su máximo rendimiento, que estaba operando en territorio de colapso inminente y que el desmayo era ineludible. Pero la distancia a esos pocos metros que separaban la plata del oro no eran espaciales, sino enteramente psicológicos. La europea había pronunciado aquella frase arrogante: «Jamás me alcanza». Una sentencia que resonaba ahora en la cabeza de la corredora como un desafío personal, un golpe directo al espíritu de una nación que históricamente se negaba a aceptar la derrota impuesta. En ese punto crítico, donde el cuerpo pide rendición y la mente negocia. La humillación del freno, la perspectiva cambió radicalmente. Dejó de ser una carrera de atletismo y se transformó en una urgencia vital que definía su existencia. Vio el rostro de su abuela, la mujer que le enseñó a caminar sobre la grava sin quejarse, y entendió que el fracaso aquí no significaba un podio perdido, sino el regreso al círculo vicioso de la pobreza del que su familia intentaba escapar por décadas. La victoria no era un lujo, era un boleto de salida irrevocable. Este momento, esta fracción de segundo de agonía absoluta y de pulmones vacíos, era la única inversión real que le quedaba para cambiar el destino. Decidió entonces no solo aguantar la agonía, sino atacar, quemar el último vestigio de oxígeno, sacrificar la conciencia por la esperanza de la redención. Y entonces, en medio del clamor ensordecedor de los miles de espectadores que ya daban por sentado el resultado final, la mexicana sintió un silencio extraño, un hueco de paz en la tormenta de su esfuerzo. Era el motor de la desesperación, esa fuerza primigenia que se invoca cuando no queda nada más que fe ciega. El dolor no desapareció en ese instante, pero fue relegado. Se convirtió en ruido de fondo, mientras sus ojos se fijaban únicamente en la cinta final, ese estandarte blanco que representaba la salvación económica. Dejó de escuchar sus propios pasos pesados y en su lugar sintió el ritmo ancestral de la tierra, la cadencia de los que construyeron imperios con pura voluntad. Era como si la gravedad se hubiese aligerado momentáneamente, permitiéndole deslizarse sobre el cemento, buscando la estela de la líder con una agresividad insospechada. Las últimas 200 yardas. La europea, confiada en la ventaja acumulada, se permitió el lujo de voltear la cabeza, un gesto casi perezoso para confirmar su dominio, pero el pequeño movimiento de su cuello se detuvo en seco, transformándose en pánico. Lo que vio no fue una sombra colapsando, sino una figura vestida de rojo, inesperadamente compacta y peligrosamente cercana, rompiendo todas las proyecciones de su entrenador. La diferencia entre ellas seguía siendo clara, pero ya no era un abismo imposible, sino un tramo que con una voluntad inhumana podía ser conquistado en cualquier momento. La mexicana aceleró un punto más, un incremento que la llevaría al límite físico de la autodestrucción, sabiendo que la contienda ya no era sobre velocidad pura, sino sobre quién estaba dispuesta a respirar menos y a ganar más. El aire se hizo espeso, el mundo se detuvo. La aceleración repentina fue un golpe eléctrico, pero también un castigo instantáneo. Sus pulmones ardían con la acidez que solo conocen quienes han decidido ignorar
la autodefensa biológica. El grito silencioso de sus músculos, que exigían glucógeno y oxígeno, que ya no existían en cantidad suficiente, se amplificó. En ese infierno autoimpuesto, el cuerpo de la corredora mexicana no cedió, no se rompió. En cambio, su mente hizo un corte abrupto, un flashback al lugar donde esta agonía había sido la norma, el precio que pagó hace meses en la soledad. Era el momento de activar el chip de emergencia, el plan B, el plan secreto que había sido diseñado específicamente para los últimos 300 metros de una carrera en la que ella siempre fue la subestimada. El motor estaba al rojo vivo, pero el chasis estaba forjado para soportarlo. El secreto estaba a 3000 metros sobre el nivel del mar, donde el aire es una promesa cruel y el entrenamiento es una tortura consentida. Mientras la favorita europea afinaba su velocidad en pistas de Europa Central, respirando un aire denso y generoso, la mexicana se consumía en los altos valles de Toluca, donde cada zancada requería el doble de esfuerzo. Aquellos amaneceres helados, envueltos en la niebla que olía a tierra mojada y pino, no eran entrenamiento, eran una hipoxia controlada. El plan era brutalmente simple: acostumbrar al cuerpo a funcionar sin lo esencial, obligar a la sangre a ser una transportadora de oxígeno más eficiente, más ambiciosa. En ese páramo de sacrificios se entiende por qué sus piernas, ahora en la altitud media de la pista olímpica, reaccionan con esta brutal resiliencia. Recordó las series de repeticiones de 1000 metros que la dejaban postrada, vomitando el esfuerzo, con el zumbido de la falta de oxígeno vibrando en los tímpanos. Su entrenador, estricto y silencioso, no buscaba la velocidad máxima, sino la capacidad de mantener el ritmo cardíaco a 180 pulsaciones, cuando el cuerpo gritaba 220, simulando el colapso. Esa fue la verdadera carrera, la batalla contra la percepción de la asfixia. La campeona sabía que su rival, acostumbrada a ganar con facilidad, entraría en pánico al sentir la falta de aire, un enemigo invisible que solo existe para quien no se preparó para la guerra anaeróbica. Para la mexicana, este sufrimiento final en la pista no era nuevo, era solo una repetición más, con espectadores. Y aquí está la física cruel de la competencia. La sangre de la mexicana, forjada en la escasez de los Andes, poseía una densidad de glóbulos rojos superior. Es una ventaja invisible, un doping legal y ancestral que le permite metabolizar el ácido láctico de manera más eficiente que la europea. Observamos ahora cómo la líder, que parecía flotar, experimenta el golpe del muro. Sus músculos están gritando, sus neuronas están enviando señales de freno. En cambio, la mexicana está funcionando con una reserva de eficiencia que no existía en el manual de su oponente. La favorita está usando su reserva de glucógeno, la mexicana está usando su voluntad y la memoria celular de meses de privación. La pista ya no es plana, es una subida para una y un mero falso plano para la otra. No fue solo el entrenamiento físico, fue el asedio mental de la crítica, el murmullo constante de los expertos que dudaban de su presencia en la final. Cada día de entrenamiento en aislamiento, lejos de los reflectores y las comodidades, fue un ejercicio de fortificación psicológica. Entendió que para vencer a una máquina perfecta debía convertirse en algo más, una guerrera alimentada por el desprecio ajeno y la fe propia. El dolor que siente ahora en la garganta y en el cuádriceps es familiar. Es el eco de las mañanas frías, donde la única motivación era el recuerdo de las caras que pronosticaron su fracaso. Esta presión autoimpuesta la hizo invulnerable, enseñándole a ignorar la fatiga y a percibir el dolor simplemente como ruido de fondo. El entrenador, que ahora observaba la progresión con una frialdad casi militar, había diseñado un guión. Sabía que la europea tendría una estrategia de carrera lineal, confiando en su potencia de arranque y mantenimiento. El plan de la mexicana, sin embargo, era puramente psicológico y físico. Mantener el contacto visual durante los primeros 400 metros para no perderla. Y luego, en el punto exacto de la desesperación, la curva final,
aplicar el martillo de la resistencia. El cálculo no era ganar por velocidad, sino forzar la derrota del oponente por agotamiento. Era una estrategia de ajedrez en un tablero de velocidad. Los 200 metros restantes no serían una carrera, sino una prueba de carácter que la europea, por su historial de victorias fáciles, nunca había tenido que enfrentar. El sacrificio ahora tiene forma y movimiento. La mexicana no solo sostiene el ritmo, lo incrementa milimétricamente, un acto de voluntad que rompe las leyes de la física del final de carrera. El público, que hasta hace un minuto observaba la derrota con resignación, emite un rugido de comprensión. La distancia se evapora. Los 10 metros de ventaja se reducen a 6. 5, 4. La sombra de la mexicana, antes un punto distante, ahora se estira y casi toca los talones de la campeona. La mexicana no corre solo con sus piernas, corre con la altitud, corre con el desprecio de los críticos, corre con la esperanza de un continente. La favorita voltea una vez más, y en sus ojos se dibuja el terror de ver que el fantasma de la derrota, entrenado en la soledad, finalmente la ha alcanzado. La europea sabe que esto no es un cambio de ritmo normal, es la carga de la desesperación, o peor, la carga de la fe. Siente el aliento hirviendo de la mexicana justo a su hombro, un aliento que huele a tierra seca y a la promesa incumplida de generaciones. La favorita trata de ignorar el ruido que sube desde las gradas, un rugido que ya no es de ánimo, sino de convicción, pero sus piernas, entrenadas para la gestión perfecta de la energía, comienzan a traicionarla con una rigidez impropia. Se pregunta, ¿de dónde saca la reserva esta mujer? ¿Acaso no ha sufrido la altitud? Faltan exactamente 300 metros para el final, un suspiro en la élite, pero una eternidad si estás corriendo al borde del colapso. La mexicana ya no corre persiguiendo, sino acechando, y el momento del asalto final está sobre ellas. La perfección europea ha chocado contra la pasión indomable. En la mente de la mexicana, el dolor se ha apagado. No es valentía lo que siente, es la necesidad violenta de que la historia no se repita. Ya no escucha las voces de los entrenadores ni los gritos de la tribuna, solo escucha el pulso martillante de su propia sangre gritando en sus oídos. En ese instante fugaz, toma la decisión que los manuales de atletismo prohíben: ignorar por completo el cálculo de reserva metabólica. Sabe que si mantiene este ritmo extremo solo 100 metros más, el cuerpo responderá con el apagón súbito, la temida hipoglucemia o el calambre incapacitante. El riesgo es caer en la meta, arruinar su carrera deportiva o incluso no terminar. Pero el orgullo herido y el peso de su bandera valen más que el dictado biológico. El bloqueo mental que la detenía se ha roto. No hay vuelta atrás, es todo o nada. La decisión se manifiesta con una detonación muscular. Sin pensarlo dos veces, sin la elegancia táctica esperada, la mexicana cambia su zancada de mantener a destruir. Sus brazos se bombean con una furia inaudita. Sus rodillas se levantan con la potencia de un motor que sobrepasa las revoluciones permitidas, y en menos de 20 metros, la pequeña sombra que molestaba se convierte en un relámpago que la supera por completo. Los tendones están chirriando, los pulmones queman como si respirara ceniza, pero ella sigue empujando, buscando esa décima de segundo de ventaja. Por primera vez en la carrera, la mexicana tiene la línea interior y la brecha se abre con una velocidad brutal. Es un acto de fe ciega, una autodestrucción controlada, porque su cuerpo está gritando rendición, pero su alma le ha ordenado un último servicio a la nación. La campeona europea reacciona tarde. Su mente, habituada a controlar cada variable, no puede procesar un ataque tan irracional y por ello tan efectivo. Trata de igualar la aceleración, pero es como intentar seguir a un cohete con una bicicleta. Su cuerpo se niega, su planificación se ha desmoronado. El sonido más devastador para la favorita no es el rugido del público, sino el silencio repentino de los pies de la mexicana que se alejan, indicando que el contacto físico y visual se ha perdido. El hueco se abre, 1 metro,
2 metros, 3 metros. Esa distancia en la élite es un abismo insalvable. La soberbia de la europea se evapora, reemplazada por la frustración helada de saberse vencida no por un mejor plan, sino por una voluntad que se permitió quebrar el cuerpo antes de permitir quebrar el espíritu. Este ya no es atletismo, es supervivencia llevada al límite biomecánico. El punto de ruptura ha sido superado y la mexicana está ahora en territorio desconocido, corriendo en la frontera de la conciencia. Ella sabe que, si falla, el desplome será total y humillante, pero en este momento de vértigo, el riesgo de caer es el precio que se paga por la oportunidad de levantarse y reescribir el guión. Es el antes versus el después de su vida. Cruza mentalmente la línea quemando todos los puentes de regreso. La estrategia se ha disuelto. Queda solo la obstinación de una nación entera condensada en el último aliento de una mujer. La medalla ya no es el objetivo, sino la justificación del sacrificio. Los últimos 150 metros son la promesa irreversible del dolor a cambio de la gloria. 150 metros. La línea final no es un destino, sino un juez implacable que exige el último peaje de sufrimiento. La corredora mexicana ya no siente los músculos de las piernas, siente dos pilares ardientes que se mueven por inercia, propulsados por una voluntad química incomprensible. El aire es denso y áspero, una lija para los pulmones, pero ya no respira oxígeno, sino la rabia contenida de generaciones que le gritan que no se detenga. Es un túnel. La periferia se ha apagado. Solo existe el martillo de su corazón contra las costillas y el blanco abrasador de la meta. Ha dejado atrás el cálculo. Ahora solo ejecuta la fe ciega en que hay algo más allá del colapso. Detrás de ella, el rostro de la favorita europea, que hasta hace un momento era una máscara de hielo profesional, comienza a resquebrajarse. Ella la había subestimado. Había dicho, jamás me alcanza. Ahora, esa distancia que debería cerrarse con su zancada superior se mantiene fija, insultante. Hay un destello de pánico en sus ojos azules cuando su mente racional choca con la realidad brutal. ¿De dónde saca esa fuerza? No está corriendo rápido, está corriendo desesperada en un acto suicida de la fisiología. Es el momento en que la perfección técnica se encuentra con la irracionalidad épica y la técnica por primera vez duda. Su cuerpo obedece, pero su mente ha desertado. El estadio se ha convertido en un coro de bramidos inarticulados que resuenan sordos, amortiguados por el rugido interno de la sangre. El cuerpo de la mexicana ha entrado en un estado de autodefensa dolorosa. Los oídos le zumban con un tono agudo, como si el sistema estuviera a punto de saturarse y explotar. Cada zancada golpea la pista no como un paso, sino como un martillazo sordo sobre el pavimento. Siente que la vista se le estrecha, que el mundo exterior se reduce a un embudo de dolor y foco. Está sola, irrevocablemente sola en la punta. En estos 100 metros, el mundo exterior no puede tocarla, solo puede mirarla colapsar o triunfar. 100 metros. No está corriendo solo por hoy, está cobrando cada madrugada helada en la montaña, cada plato de comida que faltó, cada día que tuvo que entrenar con las suelas rotas, con la duda de los propios. El sacrificio acumulado se convierte en una reserva de energía oscura y explosiva. Los entrenamientos en la altura que le hicieron vomitar aire y fuego ahora son la garantía de que su corazón no fallará primero. Sus piernas son el legado de una terquedad genética que se niega a doblarse. Ella no está diseñada para ganar por facilidad, sino para resistir por orgullo. Y ahora debe exigir la factura completa a su cuerpo. La tercera y la cuarta corredoras ya han cedido mentalmente. La brecha se ha abierto tanto que se vuelve un abismo cruel. La mexicana no es una meta que alcanzar, sino un fantasma que se aleja sin piedad, un espejismo de velocidad inalcanzable. Para ellas, el objetivo ahora es solo mantener el podio, luchar contra el ácido láctico y la humillación de la distancia. Pero la favorita europea, con el oro aún en su visión periférica,
desata un último y desesperado empuje. Es un acto reflejo de su clase, la última bala de su repertorio, pero es tardío. El tiempo, estirado, hasta la tortura, ya le ha sido robado por el esfuerzo ajeno. El sabor de la boca es amargo, salado, metálico, sabe a sangre, sabe a hierro, sabe a la fatiga máxima que está rompiendo las fibras internas del músculo. Siente que si pudiera escupir ahora, la flema sería densa, oscura, casi negra por el esfuerzo. 50 metros. Sus brazos ya no bombean con ritmo, sino que se agitan erráticamente, intentando equilibrar un torso que amenaza con caer en cualquier momento. La cabeza se marea. Es la cumbre de la escalada, el punto donde el cuerpo implora la rendición, pero la mente se vuelve una dictadora glacial. No hay negociación posible. La única opción es seguir, aunque la conciencia se desvanezca en la bruma de la hipoxia. Para la favorita, el mundo se ralentiza hasta un punto insoportable. Ella ve los talones de la mexicana, aún firmes, aún implacables, negándose a disminuir la marcha. En ese microsegundo de lucidez en medio del dolor, entiende que ha perdido la carrera, no por falta de talento, sino por falta de respeto a la resistencia ajena. Su rostro se contorsiona, ya no por el esfuerzo, sino por la rabia y la incredulidad. Este no era el guión. Ella debía dominar, no ser arrastrada a una agonía en la que la voluntad supera la fisiología. El título que le estaba destinado se desliza de sus dedos como arena. Solo le queda el segundo lugar, una humillación en el contexto de su promesa. La línea de meta se niega a aparecer con claridad. Parece vibrar, moverse, un espejismo blanco bajo el sol abrasador, cada vez más cerca y sin embargo inalcanzable. Ve las marcas en la pista, los patrocinadores borrosos, el brillo del asfalto, pero no el final. Ve su sombra alargándose y acortándose como una criatura moribunda que lucha por levantarse. Cada zancada es un acto de violencia contra la gravedad y contra sí misma. Debe mantener el mentón alto, los puños cerrados, pero el control motor fino se ha ido. Es pura fuerza bruta, el impulso final de un proyectil disparado sin pólvora, usando solo la fricción del aire. La meta es ahora un imán, y ella es metal gastado. No es solo una mujer luchando contra la fatiga, es un continente entero que grita en sus venas, que exige un reconocimiento histórico a través de sus piernas. Ella siente el peso de un escudo nacional invisible sobre sus hombros, tan pesado como el propio cuerpo. El narrador, cuya voz había sido solo un eco, se convierte ahora en un grito desgarrador, una súplica desesperada que atraviesa las barreras del sonido. La nación, contenida en un suspiro, observa cómo su embajadora se desgarra en nombre de un orgullo que parecía olvidado. Este esfuerzo ya no es por una marca personal, es el resarcimiento de una deuda histórica, un acto de soberanía sobre la pista. La musculatura se revela en un espasmo agónico. Las rodillas tiemblan, amenazando con ceder en el último trayecto. Su estilo se ha convertido en una mueca horrible de esfuerzo, pero su trayectoria es inquebrantable, una flecha disparada por la necesidad. Sabe que, en el instante en que cruce la meta, sus piernas se convertirán en gelatina y caerá al suelo. No hay reservas de energía, no hay un tanque vacío, hay una explosión controlada hacia adelante. Todo lo que queda de ella está en el acto final de inclinación, de entrega total al momento. Es el sacrificio máximo, usar la última pizca de fuerza no para sobrevivir, sino para terminar el trabajo. 10 metros, y la agonía es perfecta, consumada. Sus ojos están inyectados de sangre, la boca abierta en un grito silencioso que no tiene aire para emitir. Ella no está viendo la línea, está sintiendo el aliento frío de la eternidad sobre su cuello. La desesperación de la favorita está 10 pasos atrás. La sombra de la derrota ya proyectada sobre el asfalto ardiente. La mexicana empuja, no corre, se lanza, se arroja hacia adelante. Con la última y definitiva exhalación, concentra toda la historia, toda la rabia, todo el amor patriótico en el centímetro final que separa el esfuerzo brutal de la leyenda imperecedera.
El tiempo se detiene. Solo queda el espacio entre el pecho y la cinta. El aliento contenido en la garganta de 70.000 almas se solidifica. Hay un flash, un chasquido casi imperceptible, el sonido delgado y eléctrico de la cinta de meta partiéndose, de un tejido de nylon cediendo bajo la fuerza de un destino. El cuerpo de la mexicana impacta la superficie de tartán. No es una caída, es una llegada. El silencio que sigue a este impacto es el más cruel de la historia del deporte. Un vacío donde cada microsegundo se estira en un minuto de duda insoportable. Los jueces miran la pequeña pantalla de retorno con el rostro neutro que precede a la sentencia. El cuerpo agotado de la rival europea, que cruza la línea un instante después, se levanta con la confianza automática de quien jamás ha sido desafiada en casa, pero su mirada se desvía instintivamente hacia el tablero, buscando una confirmación que tarda demasiado en llegar. Tensión es tan densa que parece tener olor a ozono y metal caliente, mientras el mundo espera, sin respirar, la palabra definitiva. Y entonces, en el gran muro de video, la placa de resultados destella. No hay ambigüedad, no hay empate. El tiempo, antes inmóvil, explota. Junto al nombre de la corredora local, la bandera mexicana aparece primero, acompañada de la marca oficial que confirma el milagro. Un margen minúsculo, una diferencia de apenas 4 milésimas de segundo, resuelta en la caída, heroica. Un rugido primario, poderoso y sísmico se levanta desde el sector de aficionados tricolores. Una erupción de alegría acumulada durante décadas de esperar el momento. La favorita europea, la campeona invencible que había dicho, jamás me alcanza, permanece arrodillada, incrédula, sus ojos clavados en el marcador como si esperara que la luz cambiara de color, que los números se reordenaran por respeto a su hegemonía. Es el momento en que la certeza se estrella contra la arrogancia. La historia acaba de cambiar de bando y ella es testigo de su propia e inesperada derrota. Señoras y señores, la carrera ha terminado. No es un análisis, no es una especulación, no es un posible desenlace, es un hecho consumado. La pequeña guerrera de las montañas, la muchacha que nadie invitó a la fiesta, que solo cargaba el peso de su nación y de su historia personal, ha cruzado el umbral. No ganó por talento genético, ganó por voluntad absoluta. El rostro de la mexicana se dibuja en la pantalla gigante. No hay sonrisa aún. Solo lágrimas, un exhausto temblor de la mandíbula que lucha por recuperar el aire y entender lo que acaba de lograr. Este no es solo un triunfo atlético, es la refutación de la vieja narrativa, la demolición del muro de la duda que siempre nos dijeron que era demasiado alto. En este preciso instante, el cronómetro dejó de medir el tiempo físico y comenzó a medir el tiempo legendario. Olvídense de los récords y las marcas. Hoy, la historia de una nación se reescribió en 3 metros de tartán azul. El estruendo del estadio se convirtió en un silencio espeso, casi doloroso, un vacío que solo llenaba la respiración agitada de la campeona. Mientras ella recogía el aliento, la nación recogía una verdad fundamental. La humildad no es sinónimo de impotencia y la distancia que separa el imposible del hecho se mide únicamente por la voluntad de creer. La mexicana se levantó del suelo, no solo con la medalla colgada, sino con el peso intangible de millones de miradas que ahora veían el horizonte de otra forma. Ya no se trataba de alcanzar a nadie, se trataba de ser el estándar. Esa noche, ese tartán azul dejó de ser solo una pista, se transformó en el altar donde la fe ciega y el coraje se unieron para demostrar que, cuando la necesidad de inspiración es absoluta, las piernas encuentran la fuerza que la lógica jamás les podría haber prometido. Y con esa certeza aprendimos a dejar de preguntar si podíamos, para solo decidir cuándo lo haríamos.